¿Hay algún guerrero y valiente de Cristo aquí? Aleluya. Comienzo diciéndoles que el domingo en el pasillo una hermana me detuvo y me dijo muy contenta que iba a hacer todo lo posible por estar el martes. Ella tiene compromisos en la universidad con diferentes tareas y me dice, voy a hacer todo lo posible porque mi líder me dijo que el martes es un día especial para capacitación de obreros. Y me gustó mucho realmente cómo lo tomó y vi mucha responsabilidad allí. Pero al mismo tiempo tenés que saber que los martes queremos usarlos especialmente para capacitar a obreros. Pero eso no quiere desmerecer los demás mensajes, porque todos los mensajes que estamos escuchando aquí tienen que venir para comprobar que lo que yo estoy diciendo es así exactamente, porque es un deleite escuchar cada mensaje cada día. ¿Amén? ¿O soy el único que los disfruta? Realmente maravillosos mensajes, extraordinarios mensajes, y son también prácticamente seminarios los que se dan desde este lugar. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Cuando vos escuchás Éxodo, capítulo 20, inmediatamente ya tenés que ligar ese texto con lo que son los famosos 10 mandamientos. Era la famosa ley de Dios, la que le fue dada a Moisés. Presten atención porque este es un texto profético que al mismo tiempo nos anuncia de qué manera se va a dar el Evangelio, como lo estamos viviendo y disfrutando hoy en este tiempo. Pero he titulado el mensaje de hoy, las 10 cualidades del obrero de Cristo. Y vamos a ver de qué se trata y cómo lo relacionamos y aplicamos a este texto con esta enseñanza. Vamos a leer el pasaje, por favor, y miren el título que le han puesto aquí a partir del versículo 18. El terror del pueblo. Es el título que no es bíblico, son títulos que les ponen la gente, los traductores, cuando tratan de encerrar un sentido en un pasaje. Del 18 al 26 vamos a leer y dice así. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Esta era una visión realmente muy impactante del monte donde subió Moisés a recibir los 10 mandamientos. Ya vamos a explicar por qué sucedía lo que sucedía. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Miren el concepto que tenían de Dios. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, o sea, por escalones, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bueno, un pasaje que parece complicado, pero no lo es, y se puede aplicar fácilmente al tema de obreros de Cristo y 10 cualidades. El primer versículo 18 ya nos llama la atención porque dice que todo el pueblo estaba observando de lejos y había todo un espectáculo de temblores, tempestades, humo, bocinas, sonidos, y los israelitas tuvieron muchísimo miedo. Yo me acuerdo que estaba en Calamuchita, en Córdoba, y de repente vino una tormenta y se veía Calamuchita, se veían las sierras y era impresionante y la gente estaba con miedo. Yo tendría 13, 14 años y todo el mundo decía, mirá, vamos, corramos, porque se veía negro. Bueno, aquí era eso y muchísimo más. Pero
aquí vamos a ver el primer punto que quiero compartir con ustedes, porque este pasaje después lo va a tratar el apóstol en el capítulo 12 del libro de Hebreos, y ahí le da otra explicación, porque esto es antes de Cristo. Esto es cuando la gente solamente tenía comunión con Dios y se manejaba por la ley de Moisés. Todavía no había llegado Cristo. Y en el Nuevo Testamento habla de que ya el pueblo ya no está de lejos, sino que está cerca, porque Dios lo hizo cercano, y que ya la gente no tiene miedo, sino que confiadamente vienen a la presencia de Dios. Y el primer punto para los obreros de Cristo es este, que nos acercamos confiadamente a Dios. El obrero de Cristo se acerca confiadamente a Dios. ¿Por qué? Porque tiene relación con Dios. ¿Por qué? Porque tiene relación con Dios. Tiene un vínculo con Dios. ¿Cuántos saben que hay gente que no tiene vinculación con Dios? No conoce a Dios, tiene un concepto cultural de Dios, un concepto religioso de Dios, y muchos creen que Dios está con el dedo fustigador, como que va a caernos un rayo para fulminarnos, y ese era el concepto antes de venir Cristo. La ley era, como se dice en algunos libros judíos, ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús vino con la ley de la gracia, el amor, y todo lo cambió a partir de Cristo. Por eso nosotros que servimos a Dios, nos acercamos a Él con absoluta libertad. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún impedimento. Dice la Biblia que la pared que separaba al hombre de Dios fue rota. Y lo hizo Cristo. Cristo estableció el puente, Cristo abrió las puertas, Cristo es el camino para que nosotros lleguemos a la misma presencia de Dios. ¿Y por qué decimos esto con respecto a un obrero de Cristo? Porque un obrero de Cristo no puede tener un concepto equivocado de Dios, porque si no va a fallar en su fe. Si vos creés que Dios te va a castigar y que está esperando que vos pises el palito y que vos te equivoques para tirarte un rayo y fulminarte, bueno, vos no conocés a Dios. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Por eso el obrero de Cristo, dentro de sus cualidades, se acerca confiadamente a Dios. ¿Quién es aquel que no se puede acercar confiadamente a Dios? El que teme, el que tiene culpas, el que tiene remordimientos, el que todavía no se arrepintió, el que está en pecado, el que sabe que obviamente la misma presencia santa e inmaculada y pura de Dios ya lo debe molestar. Como a gente que de repente no puede estar en la iglesia por el hecho de que se siente muy impura. Eso me pasaba a mí antes de llegar a la iglesia. ¿Cuánta gente me ha dicho, pastor, yo tengo que cambiar muchísimo antes de venir a la iglesia? Bueno, es bueno que te sientas así porque estás reconociendo tu condición de pecador o de pecadora. Pero para eso vino Cristo, para quitar el pecado, para limpiar el pecado. Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Por eso los obreros de Cristo entran confiadamente ante Dios, están diariamente en comunión con Dios y diariamente están en relación con Dios. Amén. Pero también nos dice otra cosa esto. Habla de parte de Dios al pueblo. ¿Por qué? Tengo que mencionar esto. Primero, habla de parte de Dios al pueblo, porque fíjense, el pueblo le dice que no nos hable Dios, háblanos vos. El obrero de Cristo habla de parte de Dios al pueblo. Habla de parte de Dios al pueblo. El obrero de Cristo habla de parte de Dios al pueblo. O sea, Dios nos utiliza como canales. Somos interlocutores de Dios. No es que vamos a decir, esto me lo dijo Dios, porque hay gente que dice, esto me lo dijo Dios. Si te lo dijo, está aquí. Pero no te lo dijo a vos solamente, se lo dice a toda la humanidad. Por eso vos no tenés una interpretación privada, esto me lo dijo a mí y a nadie más. No, por favor. Si te lo dice Dios a vos, es porque ya lo registró, ya lo dijo a toda la humanidad. Por eso nosotros hablamos de parte de Dios al pueblo. Cada vez que hables, y aquí viene el tema en cuestión, porque a veces hablamos por hablar, hablamos cualquier tontería, hablamos sandeces, hablamos malas palabras, hablamos cualquier cosa,
que no representa a Dios. Y vos dirás, pero pastor, yo me voy a estar acaso concentrando todo el tiempo para ver qué digo. Bueno, de eso se trata. Porque nosotros tenemos que ser responsables y buenos administradores de todo lo que decimos, porque por lo que hablamos nos comprometemos, por lo que hablamos damos a conocer lo que hay en nuestro interior y por lo que hablamos vamos a ser juzgados. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Pensemos siempre que estamos hablando de parte de Dios. Cuando alguien te haga una pregunta, pensá que estás hablando de parte de Dios. Sin embargo, hay gente que dice, no, yo respondo lo que pienso y no me interesa. Bueno, tenemos que pensar bien lo que vamos a responder. Tenemos que ser personas que hablen de parte de Dios. Pero vamos a otro punto aquí. 3. Recibe de parte de Dios. El texto dice justamente, fíjense lo que dice el texto, vean el pasaje aquí. Y dijeron, versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, déjenlo ahí, por favor. ¿Qué pasaba aquí? El pueblo le tenía miedo a Dios, el pueblo no tenía conocimiento de Dios, el pueblo tenía un concepto muy lejano de Dios. Y mucha gente está así hoy. Es como que les cuesta entender que Dios puede relacionarse con nosotros, que Dios nos esté acompañando siempre, protegiendo, ayudando, bendiciendo. A la gente les cuesta creer eso. ¿Por qué? Porque vive ajeno de Dios, vive como si Dios no existiera. Y es por eso que de repente no aceptan que Dios puede estar presente. Él se está moviendo aquí entre nosotros. Y acá viene un tema muy importante. El pueblo le dice a Moisés, que no nos hable Dios, háblanos vos. Miren, aquí es la primer figura que aparece, entre otras, proféticamente, de un mediador. En otras palabras, el pueblo estaba pidiendo un mediador. Y después, ¿quién es el mediador con mayúsculas? Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, no voy a ir tanto a ese punto, pero es importantísimo, porque todos sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesucristo. No hay otro mediador. No hay María, ni Pablo, ni José, ni Pedro, ni San Esculapio, ni San Expedito. No hay ningún otro mediador. Es solo Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, hay personas que se han buscado otros mediadores y no reconocen al verdadero y único mediador. Pero aquí hay un punto que es el que quiero mencionar. Recibe de parte de Dios función, autoridad y confianza. Presta atención porque esto habla de nosotros. Te lo voy a explicar. Cuando el pueblo le dice, no queremos hablar con Dios, queremos hablar con vos, la primera figura aquí es que ya está prefijado el mediador futuro que va a venir, que es Jesucristo. Recuerden que en este momento todavía no ha llegado Jesucristo, pero aquí el pueblo está pidiendo un mediador. Pero luego dice, queremos hablar con vos. Y Dios habla con Moisés y Moisés le habla al pueblo. Y esto es lo que pasa aún hoy. A partir de ahí, Dios se manejó hasta hoy y hasta el último día de nuestra existencia de esta manera. ¿De qué manera? Dios delega autoridades, Dios delega responsabilidades, Dios delega funciones. ¿En quiénes? ¿En quiénes? En creyentes, en personas que van a representarlo. Por eso Moisés aquí estaba siendo un obrero y un representante de Dios. Y Dios lo estaba utilizando. Por eso nosotros cuando Dios nos habla para hablar al pueblo, tenemos una función, pero también tenemos una responsabilidad. Pero Dios nos delega confianza. ¿A cuántos les gusta ser delegados de confianza?
que te elijan, te elegimos a vos porque sos una persona digna de confianza. Qué hermoso, ¿verdad? Que te vengan y te digan, mira, voy a estar una semana de vacaciones, dejo las llaves de mi casa. Acá en medio nuestro hay uno que tiene, una vez me mostró que tenía como 5 llaveros. Le digo, ¿qué son todos estos llaveros? Me dice, son mis clientes. Se van de vacaciones y me dejan las llaves. No voy a decir quién es, ¿no? Ni se les ocurra preguntar, por favor, ¿no? Pero eso es confianza. Tiene una función, la cumple con gran responsabilidad, pero también esa es confianza. Y Dios nos delega confianza, nos delega responsabilidades, nos delega autoridad. Y qué lindo es que Dios lo haga. No nos levantamos nosotros a nosotros mismos diciendo a partir de ahora soy digno de confianza, así que ténganme confianza. ¿Quién me tendría confianza? Nadie. Pero es Dios el que va levantando, es Dios el que va haciendo la obra, es Dios el que va estableciendo todo eso como lo hizo así con Moisés. Recibe de parte de Dios función, autoridad y confianza. Versículo 20 ahora. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Aquí hay dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que enseña que no hay que temer o no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Hay que tener temor a Dios, que es reverencia. Enseña que no hay que tener miedo, sino solamente se debe temer a Dios para no pecar. Sin embargo, ¿cuánta gente con ataque de pánico hoy? ¿Cuánta gente que tiene miedo, está asustada? ¿Cuánta gente está paralizada por el miedo? El maligno les mete miedo en la cabeza con represalias y las personas que no conocen a Dios le tienen miedo al diablo. O le hacen caso al diablo, ¿por qué? Porque no lo conocen a Dios. Conocen al diablo, pero no a Dios. Y Dios es soberano, absolutamente todopoderoso, y es más grande que cualquier cosa que nosotros pudiésemos imaginarnos. Por eso Moisés, por un lado, le dice al pueblo, no temas. Y es lo que hacen los obreros de Cristo. Enseñamos a no tener miedo. ¿Cuántos no tuvieron miedo a la muerte? ¿Cuántos fueron paralizados por el miedo a la muerte? Y de repente cuando llegó Cristo a sus vidas, nunca más tuvieron miedo. Hay gente que me dice, yo veía al lado mío persignarse por un peligro y un posible accidente trágico y sin embargo yo estaba tranquilo. Esa es la paz que da Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y los obreros de Cristo, por un lado, le enseñamos a la gente a no tener miedo. No temas, no tenés que tener miedo, el diablo no te puede ni tocar. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vos que el que está afuera. El que está en vos es Cristo, el que está afuera es el diablo. Vos has dejado entrar a Cristo a tu corazón, por lo tanto un obrero de Cristo no puede tener miedo de ningún tipo. Miren que en la lista de fobias hay un montón, hay más de 35 fobias. Aracnofobia, claustrofobia, necrofobia, bueno, montón de fobias. Y la gente se atemoriza y queda atada por el miedo. Y esa es una herramienta satánica. A partir de hoy decir no tengo más miedo. Amén. Por más que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice el salmista. No temerá mi corazón. Y Moisés le decía al pueblo, no tengan miedo. Es Dios, es Dios. ¿Cómo se nota que no lo conocen? No tengan miedo, pero al mismo tiempo les decía, sino que para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y este es el temor a Dios, que es muy diferente, y ese te invito a tenerlo, ese te pido que lo tengas. No es el temor de fobia, no es el temor de pánico, ni siquiera es el temor de miedo, es el temor de reverencia, es el temor de respeto. Y qué lindo es tener en cuenta a Dios en primer lugar. Una persona el domingo nos comentó al pastor Josito y a mí, diciendo, indudablemente necesitamos tener temor a Dios para que las cosas fluyan bien. Y me gustó ese comentario. ¿Por qué? Porque si no hay temor a Dios, hay pecado, hay inconsciencia,
hay desgracia, hay un montón de inmadureces y cosas que favorecen a Satanás. Y Satanás se termina llevando la gloria que le pertenece a Cristo. Por eso no le tengas miedo, porque estás aquí y Dios te trajo para bendecir tu vida en gran manera. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dalo por hecho, no dudes. Versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Fíjense, el pueblo se quedó de lejos, sin embargo Moisés fue. ¿Qué acaso era temerario Dios? ¿Moisés era temerario? No, era valiente, muy distinto. El temerario a veces es imprudente, pero el valiente es sabio y prudente. Esto, en quinto lugar, muestra que ni aun la oscuridad ni las tinieblas le impiden estar con Dios al obrero de Cristo. Amén. Ni aun la oscuridad ni las tinieblas le impiden estar con Dios al obrero de Cristo. Hay personas que tienen miedo. Cuando invitan a orar y dice, pastor, me invitaron a orar a una casa donde yo sé que hay prácticas malignas, ocultistas, hay espiritistas y hay diferentes hechicerías. Bueno, no vayas solo, anda con alguien, pero no tengas miedo. Ay, pastor, no me animo. No tengas miedo. Dios te va a ayudar, Dios te va a guardar. No vayas con temeridad, anda con prudencia. Jesús siempre fue envió de dos en dos y poniéndose de acuerdo para orar, pero anda con seguridad, con absoluta convicción, porque el maligno no te puede tocar, porque Dios ya puso su sello en vos. Esta es mi propiedad, dijo Dios. Te selló con el Espíritu Santo de la promesa para redención y vida eterna de tu alma. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué tener temor alguno. Dios está con nosotros como... Dios está con nosotros como... Dios está con nosotros como... Poderoso gigante. No estamos solos ni desamparados. Así que, por favor, Moisés entró en la oscuridad y ahí estaba con Dios. Aún en medio de la oscuridad y de las tinieblas, ahí estaba Dios con él como poderoso gigante. 6. Enseña el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Aquí me faltó el versículo, pero fíjense lo que dice el versículo 22, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. En el versículo 22... el obrero de Cristo habla del Evangelio, puede contar su testimonio personal, yo era borracho, yo era esto, yo era aquello, pero conoce el Evangelio. El obrero de Cristo conoce el Evangelio. Y te explico, por favor, porque esta es una clase magistral. El Evangelio de Cristo es la historia de Jesús, es la vida de Jesús. No es cualquier vida, no es cualquier historia, es la persona misma de Jesús, el Evangelio. Hoy una persona que está creciendo muy bien me hizo una pregunta interesante y la comento. ¿Por qué los diferentes evangelios tienden a decir distintas palabras? Bueno, hay 3 evangelios que se llaman los evangelios sinópticos, toma nota, y son Mateo, Marcos y Lucas. Pero está el Evangelio de Juan, que es otro evangelio, y es el evangelio, pero está dado para los griegos. Mateo fue dicho a los judíos, Marcos fue dado a los griegos, pero los griegos del vulgo, es decir, la persona común y corriente, y Lucas fue el único que no era judío de los evangelistas, era doctor, y le escribió a los gentiles que tenían cierto nivel intelectual. Pero vos vas a encontrar pasajes en Marcos, Mateo y Lucas que son parecidos, pero difieren en algunas palabras y son ayudas para poder ver otro enfoque del ministerio de Jesús. Es como que el Evangelio es una foto de Jesús. Uno la tomó de frente, otro la tomó de perfil, otro la tomó del otro perfil y otro la tomó de atrás.
Cada uno lo vio desde su perspectiva, pero habla de la persona misma de Jesucristo. El obrero de Cristo tiene que conocer el Evangelio, tiene que predicar el Evangelio, tiene que explicar el Evangelio. Y aquí dice la palabra, miren, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dios lo hizo en aquel entonces y Él podría haberlo hecho. Ustedes, seres humanos, cambien de sus malos caminos. Pero no lo hizo así. Envió a Jesucristo para que habitara entre nosotros y anduviera entre nosotros y nosotros viésemos su ejemplo y su gloria como la del unigénito. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer el Evangelio. Yo le dije una vez a una persona, ¿por qué no le predicás el Evangelio? Tomé así a cualquier persona, como si ahora yo bajara y le diría a cualquiera de ustedes, a ver, vos explicar el Evangelio a ella o a él. Y esta persona, esto fue ya hace como 6, 7 años atrás, esta persona se quedó mirándome como, ¿qué hago? ¿Qué hago? No lo sabía hacer. Se quedó pagando. Pero yo sabía que iba a pasar eso y no lo hice para avergonzar a nadie. Te lo digo ahora, ¿qué pasaría si yo pregunto hoy? Se supone que aquí hay obreros de Cristo. 3 amenes. Se supone que aquí hay obreros de Cristo. Pregúnteme, pastor, vamos, pregúnteme, a ver, dígame, desafíeme. Y algunos son como los que vieron en los exámenes, se sientan al fondo como para evitar que le pregunten algo porque ese día no estudiaron. Bueno, pero nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque somos obreros de Cristo. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos improvisados, no somos religiosos. No estamos aquí jugando a la religión, venimos y nos ponemos un traje de domingo, de martes, para que los demás crean que somos creyentes. Lo somos en serio. Amén. Pero sigamos, por favor, porque faltan algunos puntos. 7. No es idólatra. Dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. No es idólatra el obrero de Cristo. No es idólatra. Porque Dios es celoso. Dios no quiere compartirnos. Dios quiere exclusividad. ¿Cuántos sabían eso? Sin embargo, hay personas que andan con cualquiera. El pueblo de Israel invocaba a Dios, pero también invocaba a otras deidades. El pueblo de Israel hacía cualquier cosa con tal de conseguir algo. Es como una persona que tenía un cáncer, dijo, me voy a la difunta Correa y de ahí me voy al norte porque me dijeron que había un brujo y después voy a ir a una iglesia por ahí. Iba a cualquier lado, estaba desesperado. Y eso habla de que está buscando la solución, pero no le importa quién es Dios. Es como el hijo que va a buscar plata del padre y si el padre no le da, se va a buscar al quinielero, al prestamista o a cualquier otro, pero quiere la plata, no le importa quién se la dé. Bueno, con Dios no pasa eso. Dios da bendición, Dios bendice y Él es muy celoso y tenemos que ser muy sensibles en este sentido para no pecar por la idolatría. Pero pensamos que una persona puede ser idólatra porque hace estatuas, hace diferentes figuras, pero hay personas que han hecho idolatría de su propio yo, otros han hecho idolatría de su propia familia, otros han hecho idolatría de su profesión, otros han hecho idolatría de su carrera. Hay muchas formas de idolatrar algo o a alguien, pero no adorar a Dios como lo principal. Y eso es pecado. Por eso nosotros tenemos que poner siempre en primer lugar a Dios. Tenemos que poner siempre en primer lugar a Dios. Cuando vos decís, si me falta fulano, me muero, ya sos un idólatra. Si me sacan esto, me muero, ya sos un idólatra. Si esto me falta, me muero, sos un idólatra. Tenés que saberlo. Nosotros vinimos a este mundo y Dios quiere que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Pero es pecado la idolatría y abominación a Dios. Dice el versículo 24,
Y acá viene algo interesante. Altar de tierra harás para mí. Fíjense qué curioso, altar de tierra. ¿Vieron como los chiquitos que se ponen a jugar en la arena y hacen un montoncito de arena? De tierra en este caso. Altar de tierra harás para mí, le dice Dios. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fíjense lo que le pide Dios al pueblo. Y aquí vemos otro aspecto del Evangelio de Jesucristo, que es simple. Es simple. El Evangelio de Jesucristo es simple. Dios no juega a las escondidas con nosotros. Fíjense que Dios pide cosas simples. Junta un montón de tierra y ahí arriba sacrificame una ofrenda. No es complejo, no es complicado. Nosotros somos los complejos y complicados. Nosotros somos los que tenemos 20.000 cosas, sin embargo Dios es sencillo, el Evangelio es sencillo. Fue dado para que toda criatura conozca a Dios. Niños, grandes, doctos, gente que no estudió, que no tiene conocimiento, lo conozca. Sin embargo nosotros lo complicamos y lo hacemos diferente. Dios es simple en todas las cosas, pero acá vamos a seguir viendo esto. Y si me hicierais altar de piedra, fíjense la opción, había dos opciones para los altares. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Dios no solamente era simple, sino también natural, pero esto ya nos habla de lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además de simple, Dios es espiritual. Le dijo, si me llegas a hacer un altar de piedra, no le metas herramienta. ¿Por qué? Porque la herramienta es humana. La herramienta ya está el trabajo humano, ya está el trabajo de la carne. Y el Evangelio es puramente espiritual. El Evangelio es espiritual y nosotros lo arruinamos cuando ponemos nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestro ego. Si nosotros somos personas entregadas a Dios y ofrecidas a Dios y rendidas a Dios, Dios va a empezar a fluir a través nuestro su bendición y va a hablarle al pueblo, va a hablarle al mundo, a todos porque Él va a fluir a través nuestro. Pero si nosotros somos complicados, somos personas que buscamos siempre complicar las cosas, problemáticas por nuestro egocentrismo, mezquindad, pecado, o cosa maligna o inmunda que podamos estar haciendo, ahí ya lo complicamos. Pero aquí le dice, no hagas altares, si haces piedra, haces como está en la naturaleza, juntá piedras, como lo hizo Jacob, como lo hizo Elías, juntá piedras, hace montoncitos de piedra, pero no lo toque. Sin embargo, el hombre a veces quiere hacer altares pulidos, artesonados, y empieza a cavarle un montón de cosas y ya, ahí ya Dios no lo quería, Dios no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque el hombre se iba a jactar de su obra y ya ese altar no iba a servir para la gloria de Dios. Por eso Dios no va a compartir su gloria con nadie. Por eso si vos deseas ser obrero de Cristo para que te vean, para que te reconozcan, para que te vitoreen, para que estén aplaudiéndote o diciendo qué bueno que sos, olvídate porque eso es para gloria tuya y no para gloria de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es para gloria de Dios, que sea Dios el glorificado, que sea Dios el exaltado, y eso va a ser una bendición muy grande para tu vida. Y vamos al último punto, muy importante y delicado. Espero que no estén dormidos. Si no, cachetea el que tenés. Dice el versículo 26, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Fíjense qué curioso. Si me haces un altar, hacelo sencillo. Tiene que ser espiritual. Tiene que ser de tierra o tiene que ser de piedra, pero no le metas herramienta ni lo quieras pulir ni labrar porque vas a profanarlo. Ya va a ser un altar corrupto. Cuando vos querés ahí adornarlo, Dios es simple y es espiritual. Pero acá también es sobrio, es sobrio. ¿Por qué? Porque así también tiene que ser un obrero de Cristo.
Fíjense que los antiguos altares paganos se hacían elevados y en ese tiempo estaban las famosas prostitutas sagradas. La prostitución siempre existió y hoy también pueden existir en algunos lugares sectas ocultistas, satanistas que tienen este tipo de práctica. En aquel entonces era muy común las prostitutas por el comercio y las prostitutas por la religión, pero la religión esotérica. Y había diferentes cosas y en ese entonces las túnicas que se usaban eran túnicas, pero sin bombacha o sin calzoncillo, es decir, que iban sin nada debajo. Y si iban subiendo las gradas, bueno, no faltaba aquel que miraba de abajo y iban a ver las partes púdicas, los genitales, dice otra versión. Por eso nosotros aquí en las escaleras ponemos un paño de cuerina para que los chicos no vean para arriba cuando las chicas suben. Bueno, eso no lo quería Dios, no lo quería Dios. Pero esto habla de la sobriedad, como tiene que vestir también un obrero de Cristo y una persona que se precie de obrera de Cristo. Y a veces cuesta reconocer a una obrera de Cristo y hablo más principalmente pensando en la mujer. Discúlpenme, yo sé que me van a esperar afuera y me van a tirar tomates, pero lo tengo que decir. Principalmente me duele cuando están realmente vistiendo bien, sencillamente, y cuando van a un casamiento vienen con minifalda, con escote. ¡Ay, Señor, 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 Señor! Bueno, puedo decir son nuevitas, son personas muy nuevitas que todavía tienen que madurar, pero cuando veo gente ya de años en la iglesia y hacen lo mismo que hacen todos los de afuera que no conocen a Cristo, tratando de lucirse y de mostrarse y de querer sobresalir por cómo Dios las hizo, duele realmente, porque me imagino a Dios. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué miran los hombres? Bueno, hay quienes están, por supuesto, pensando en eso y hay quienes están dando lugar para que se piense en eso. Lo mismo sucede con la moda. La moda está hecha por el maligno y sin embargo hay mucha gente uniformada con la moda y pendiente de la moda para seguirla y tratan de respetar los dictados de la moda para andar de acuerdo como todo el mundo anda. Y muchas otras cosas así que muestran que una persona, en vez de ser obrero u obrera de Cristo, está haciendo cualquier cosa, siguiendo al Dios de este siglo y no al Dios verdadero y creador de todas las cosas. Lo voy a dejar aquí porque vi algunas caras y entiendo que es un tema delicado, pero sepan que Dios les va a hablar y que el Espíritu Santo también. Así que no tengo más nada para agregar. Vamos a estar orando, pero quisiera llamarte con total seguridad y convicción obrero y obrera de Cristo. Amén. Amén. Ponete de pie, por favor, iglesia. Señor, quiero pedirte que bendigas este precioso pueblo, que nos ayudes, Señor, que estés interviniendo para que podamos realmente agradarte, no desagradarte, sino hacer las cosas conforme tu palabra nos enseña. Y yo sé que estoy hablándoles a obreros que quieren servirte. Te pido que el Espíritu Santo ahora agregue mucho más de lo que he tratado de compartir. Y Señor, que el Espíritu se encargue de ubicar lo espiritual a lo espiritual. Señor, gracias te doy y quiero pedirte que sigas levantando a muchos obreros y guerreros para Cristo. En Cristo te lo pido. Amén. Amén.